En preparación para la segunda venida, los límites entre el bien y el mal cada vez se hacen más difíciles de ver. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por el acompañamiento durante la transmisión del día de ayer y por sus mensajes que me dejan después de cada video. El día lunes, cuando les compartía sobre estandartes y advertencias modernas, surgió alguna pregunta entre algunos suscriptores del canal en donde me hacían una inquietud de lo que se está viviendo en este momento con el terrorismo islámico o la religión islámica en Europa. Y creo que en ese programa no lo pude abordar completamente debido al tiempo, pero en esta ocasión quiero compartirles algunas citas oficiales, hermanos, y obviamente algunas impresiones y opiniones personales, pero todo lo que van a ver a continuación son citas de profetas vivientes y del pasado, pero de esta dispensación. Así que, en primer lugar, hermanos, quiero destacar el título, Libertad religiosa y radicalismo religioso, ¿cuál es el límite? En primer lugar, en el manual de enseñanzas y doctrina del libro de Mormón, la lección 20 nos indica que es la libertad religiosa y dice que es un derecho humano fundamental que protege la conciencia de todas las personas. Nos permite pensar, expresar y actuar de conformidad con lo que creemos profundamente. Protege los derechos de todos los grupos e individuos, incluso de los más vulnerables, sean personas religiosas o no. Si se dan cuenta, cuando hablamos de libertad religiosa o libertad de culto, también estamos hablando de libertad de conciencia. Y el presidente Dallin H. Oaks, hablando de cuál es el límite entre eh, la libertad religiosa y el Estado, nos dice lo siguiente. Como he dicho a menudo, el libre ejercicio de la religión implica obviamente tanto el derecho a elegir creencias y afiliaciones religiosas como el derecho a ejercerlas o practicarlas. Pero en una nación con ciudadanos de diversas creencias religiosas, el derecho de algunos a actuar conforme a sus principios religiosos debe estar limitado por la responsabilidad del gobierno de proteger la salud y la seguridad de todos. Entonces, hermanos, aquí en esta cita el presidente Oaks nos habla sobre cuál es el límite ya entre la libertad religiosa y el Estado. ¿Cuál es ese? La responsabilidad de salvaguardar la salud y la seguridad de todos los ciudadanos. Y él dice, de lo contrario, por ejemplo, el gobierno no podría proteger la vida o los bienes de sus ciudadanos, de vecinos cuyas intenciones incluyen quitar la vida o robar, en circunstancias supuestamente justificadas por sus creencias religiosas. Entonces, ¿hasta dónde llega el límite de la libertad religiosa? Hasta el momento en el que se comienzan o en el momento en que comienzan los derechos de las demás personas, del resto de los ciudadanos, sobre todo cuando esto implica la protección de los bienes e incluso la vida, la salud, la protección de las personas. En ese momento, hermanos, ya deja de ser religión. Y según lo que hemos visto recientemente en declaraciones de la iglesia, ya eso se llama violencia. Y como miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, condenamos la violencia. Entonces, es el Estado el que debe salvaguardar que no se incurra o no se violen los derechos del resto de los ciudadanos por un grupo que dice tener prácticas supuestamente religiosas, pero claramente atentan contra la seguridad y la salud de el resto de la población. Ahora, este principio, hermanos,
de salvaguardar al resto de la población, nos lo enseña el libro de Mormón específicamente en Alma 30 y dice lo siguiente: sucedió que a fines del año 17 llegó un hombre a la tierra de Saraenla y era un anticristo porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo, pues no había ley alguna contra la creencia de ningún hombre, porque era expresamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara a los hombres en posición desigual. Fíjense las condiciones en el contexto en que llega este anticristo. No había ley, ¿verdad?, que condenara la creencia de ningún hombre, es decir, habían plenas libertades religiosas. Sigue diciendo el relato, de modo que si un hombre deseaba servir a Dios, tenía el privilegio, o más bien, si creía en Dios, tenía el privilegio de servirlo, pero si no creía en él, no había ley que lo castigara. Mas si asesinaba, era castigado con la pena de muerte, y si robaba, también se le castigaba, y si hurtaba, también era castigado, y si cometía adulterio, era también castigado. Si por todas estas iniquidades se le castigaba. Entonces, hermanos, vemos acá que aquellas personas que no creían en Dios, no había ley que los castigara. Sin embargo, habían ciertos delitos que sí eran castigados por la ley. Ese era el límite. Una vez que se cruzara ese límite, podía ser eh, tomado por la ley y juzgado. ¿Cuáles eran esos delitos? Los que asesinaban eran castigados con la pena de muerte, los que robaban, hurtaban, cometían adulterio, etc. Esos eran los delitos que eran castigados por la ley. Este anticristo, cuyo nombre era Corior, y la ley no podía constreñirlo, es decir, no podía hacer nada, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo. Y dice, y así les predicaba desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad, sí, incitando a muchas mujeres y también hombres a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Hermanos, y durante mucho tiempo quizás nosotros podemos hacernos la pregunta y leer nuevamente el relato de Alma 30 y quizás no nos hayamos detenido a analizar esta parte. Si había plena libertad religiosa durante la época en que vivía Corior, ¿por qué él fue detenido y llevado ante el juez? Si había plena libertad religiosa, él no creía en Dios, él profesaba otras creencias, ¿verdad? Pero no había una ley que castigara esa falta de creencia en Dios. Entonces, ¿cuál era la razón por la que él fue detenido, apresado, llevado al juez y posteriormente, de acuerdo a una señal que Dios impuso sobre él, quedó mudo? Ahora, la razón ustedes las ven en pantalla. Voy a detenerme un momento en la lámina anterior. Dice, los delitos que eran castigados incluía el adulterio. Está sombreado en amarillo en el versículo 10. El adulterio era castigado. Ahora, una de las cosas que hacía Corior de ciudad en ciudad era que incitaba a muchas mujeres y hombres a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Entonces, hermanos, lo que yo puedo interpretar de la situación y del contexto que se estaba viviendo, y de hecho lo dice Alma 30, hubo un pueblo que fue más prudente y retuvo a este hombre y lo llevó hasta el juez en donde fue juzgado. Y la razón, hermanos, es que yo interpreto que el pueblo no quería que más hombres y mujeres fueran juzgados por cometer adulterio o fornicaciones, violando, ¿verdad?, la ley del pueblo. Y estas leyes, según algunos versículos, indicaban la pena de muerte.
Entonces, por esta razón, yo interpreto que Coriol fue detenido, no por lo que predicaba, sino porque ya estaba incitando, enseñando a literalmente que las personas cometieran delitos, fueran en contra de la ley. Y esto, hermanos, estaba ocasionando que muchas personas fueran juzgadas. Y él, como lo vimos el día lunes, actuaba como una especie de soramita moderno detrás del telón, ¿verdad? Escondido, aupando, ¿verdad? Motivando a todas estas fornicaciones y delitos y adulterios. Así que, hermanos, este era el límite. Una cosa es que no creas y otra cosa es violar las leyes del pueblo. Ahora, hermanos, fíjense lo que enseñó el presidente Nelson y yo me encontré una sorpresa porque no había leído esto anteriormente por parte del presidente Nelson. Y él enseña lo siguiente: la religión de una persona no la imponen los demás, no está predeterminada, es una elección muy personal y sagrada, anidada en el núcleo mismo de la dignidad humana. Fíjense esto interesante y de manera clara lo dice: la religión de una persona no la imponen los demás. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que a nuestros hijos no le pueden imponer una religión en la escuela. Si nosotros profesamos ser santos de los últimos días, no se le puede, bajo ningún concepto, ¿verdad?, enseñar preceptos distintos a los que nuestros hijos aprenden en el hogar. Es una elección muy personal y sagrada. Ahora, por lo tanto, se debe tener cuidado para asegurar que el gobierno permanezca verdaderamente neutral en asuntos de religión, no solo en palabra y en las garantías constitucionales, sino también en la aplicación imparcial de la ley. Los individuos y las instituciones están naturalmente inclinados a buscar la preferencia sobre los demás, pero el Estado no debe ceder a esas inclinaciones. Entonces, hermanos, fíjense lo interesante: el Estado no puede inclinarse a beneficiar a ninguna institución religiosa, llámese Islam, llámese catolicismo, llámese cualquier religión, santo de los últimos días, cualquier religión. El Estado debe mantenerse imparcial. Y él continúa diciendo: discriminar en favor de una religión utilizando etiquetas no religiosas como cultura o historia es discriminar a los demás. Si el Estado permite el predominio de una institución religiosa sobre otra, se produce una discriminación, lo que permite un trato desigual y una restricción lamentable de otras sociedades religiosas. Entonces, hermanos, podemos definir esto, entonces, lo que nos está enseñando el presidente Nelson, como una discriminación, pero ya por parte del Estado. Y esto está ocurriendo, hermanos, hoy en día, sobre todo en Europa. En Latinoamérica todavía no hemos visto esto a nivel de Estado, pero en Europa se ve cómo se inclinan los estados, ya sea por populismo, por una agenda global, por la razón que sea, pero el estado se inclina por una religión específica. Y eso a su vez discrimina al resto de los que practican cualquier tipo de religión. El Estado en el tema de la religión debe permanecerse neutral, debe permanecer neutral. Entonces, hermanos, esto lo que el presidente Nelson enseña es discriminación, pero por parte del Estado. El presidente Dallin H. Oaks agregó: en junio del 2017, los gobiernos obviamente tienen derecho a esperar obediencia a las leyes y respeto a la cultura por parte de quienes disfrutan su protección. Los gobiernos tienen un interés predominante en preservar la seguridad de sus fronteras internacionales y en defender la salud y la seguridad de sus ciudadanos.
Ahora, esto es interesante, hermanos, porque habla también de lo que se está viviendo ahora en Europa. Dice, los gobiernos tienen el derecho, ¿verdad?, a esperar obediencia por parte de los ciudadanos del respeto a la cultura. Y en este caso aplica exclusivamente para los inmigrantes. Si nosotros emigramos a otros países, a otras naciones, debemos obedecer la cultura de ese país que nos recibe. Y ese Estado debe velar el cumplimiento de esto específicamente, de la obediencia a la cultura y el respeto a la cultura. Adicionalmente, el Estado debe preservar la seguridad de las fronteras y defender la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, hermanos, volvemos a recordar las palabras del presidente Nelson. El Estado no puede permitir que una institución religiosa, que un grupo religioso, ¿verdad?, irrespete la cultura, imponiendo casi que sus prácticas por encima incluso del país que los recibe. Esto, como dijo el presidente Nelson, es discriminación de Estado. Obviamente tienen el derecho de insistir que todas las organizaciones, incluso las religiones, eviten enseñar el odio y eviten otras acciones que puedan conducir a la violencia u otros actos delictivos hacia los demás. Ningún país debe ofrecer refugio a organizaciones que fomenten el terrorismo. La libertad religiosa no constituye ninguna barrera para el poder gubernamental en ninguna de esas circunstancias. Otro de los derechos que tiene el Estado, hermanos, es el derecho de evitar, fíjense esto, ¿qué deben evitar? ¿Qué debe evitar el Estado? Que se enseñe el odio y otras acciones que pueden conducir a la violencia entre los demás. Hermanos, esto que mencionó en junio del 2017 el presidente Dallin H. Oaks es lo mismo que acabo de leer en Alma 30. De manera prudente, el pueblo y el juez en ese momento, Alma, evitó que se siguiera propagando estas enseñanzas de odio, de violación de las leyes, hermanos, y a veces de violencia. El hecho de que un grupo, ¿verdad?, violento se escude detrás de la libertad religiosa, hermanos, eso no es impedimento para que el Estado pueda hacer cumplir las leyes. Por eso él lo dice claro, la libertad religiosa no constituye ninguna barrera para el poder gubernamental en ninguna de esas circunstancias. No se puede permitir que el Estado permita, ¿verdad?, a estos grupos religiosos que fomente, que inculquen la violencia, el odio entre nuestros niños, nuestros jóvenes en la sociedad, mucho menos, hermanos, en las escuelas. Así que fíjense esto interesante, hermanos, que el presidente Gordon B. Hinckley, profeta en ese momento, en el año 2001, dijo días después del ataque a las Torres Gemelas. La otra noche, en el programa de televisión de Larry King, se me preguntó qué pensaba de aquellas personas que en el nombre de su religión llevaban a cabo actividades tan abominables. Contesté, la religión no ofrece protección para la iniquidad, la maldad ni ese tipo de cosas. El Dios en el que yo creo no fomenta esa clase de acciones. Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de paz y consuelo, y acudo a Él en tiempos como este, como guía y una fuente de fortaleza. Hermanos, esto está súper claro en palabras de un profeta y presidente de la iglesia. Hermanos, el hecho de que un grupo se escude detrás o esconda sus ataques detrás de la fachada de la religión, hermanos, eso, como santo de los últimos días, debemos rechazarlo. El presidente Hinckley lo dijo. No creemos, ¿verdad?,
que estos grupos crean en el mismo Dios que nosotros, básicamente. El Dios en el que yo creo, dice el presidente Hinckley, no fomenta esa clase de acciones. Entonces, hermanos, fíjense esto interesante que él claramente enseña. Desde los días de Caín hasta la actualidad, el adversario ha sido el gran organizador de los terribles conflictos que han traído tanto sufrimiento. La traición y el terrorismo empezaron con él y continuarán hasta que el Hijo de Dios regrese a gobernar y reinar con paz y rectitud entre los hijos y las hijas de Dios. Estos hechos, hermanos, detrás de todos estos grupos extremistas, radicales, fanáticos, llámelo como sea, violentos, terroristas, está nuestro enemigo en común, el adversario, Lucifer, Satanás. Él es el fundador, el gran organizador de todos estos grupos. No es la religión. Este es el límite, hermanos. Cuando comienzan a violentar el albedrío del resto de las personas, ya deja de ser religión y comienzan a actuar como Satanás. Ahora, él agrega con respecto a el Islam. Valoramos a nuestros vecinos musulmanes a través del mundo y esperamos que aquellos que viven de acuerdo con los principios de su fe no vayan a sufrir. Suplico de modo particular que de ninguna manera nuestros miembros sean cómplices en la persecución de los inocentes. En vez de ello, seamos amigables y prestemos ayuda, protección y apoyo. Son las organizaciones terroristas las que se deben descubrir y derrotar. Hermanos, palabras enérgicas, claras, mencionadas por un profeta. Esa es la línea que debemos diferenciar con la ayuda del Espíritu. Por eso el presidente Nelson nos dijo que no iba a ser posible sobrevivir espiritualmente sin esa guía del Espíritu, sin esa brújula en estos últimos días. Hermanos, una cosa es la religión, otra cosa es la violencia y el terrorismo. Diferenciar, discernir esa línea y actuar en consecuencia no es fácil. Y esto lo enseñó el presidente Hinckley en el 2001. Muchos santos se estaban dejando llevar por el momento, quizás por la ira, por todo lo que había ocurrido, por los inocentes que habían fallecido. Pero hermanos, detrás, del otro lado, habían hijos de Dios, musulmanes, que no tenían nada que ver con estos actos terroristas. Y diferenciar y hacer esa distinción, hermanos, créanme que no fue fácil al inicio de este nuevo siglo y todavía no sigue siendo fácil. Ahora, el profesor o ex profesor Daniel C. Peterson, de Estudios Islámicos y Árabes de la Universidad Brigham Young, en una publicación, esto, hermanos, está en la Liaona de abril del 2018, que se llama el artículo Entendamos el Islam. Esto no lo saqué de ninguna otra parte, todas son citas oficiales. Dice esta profesor, el terrorismo islamita actual se adjudica raíces religiosas, pero podría decirse que refleja reclamos sociales, políticos y económicos que guardan poca o ninguna relación con la religión como tal. Además, es importante reconocer que la gran mayoría de los musulmanes del mundo no se han unido a la violencia de los terroristas. Nuevamente reafirma las palabras del presidente Hinckley. Espera la iglesia que podamos ser verdaderos discípulos de Cristo, hermanos, y estar siempre del lado del inocente. Esa es, eh, ese es mi mensaje, hermanos, a través de este pequeño aporte en este video. No estamos en contra del Islam, no estamos en contra de los musulmanes. Respetamos y defendemos el derecho a la libertad religiosa que ellos tienen. Sin embargo, como discípulos de Cristo, defendemos la libertad y condenamos todo acto de violencia.
todo acto terrorista. Y ese es el límite. No solamente hemos visto hoy estos actos más evidentes de violencia, sino también, hermanos, hemos visto la discriminación de Estado en palabras del presidente Nelson, que esto a veces pasa por alto y es o son acciones que llevan a cabo organizaciones religiosas patrocinadas por el Estado, en donde se inclina más por beneficiar a estas instituciones religiosas y quieren prácticamente que inculcar violencia, odio, eh, eh, sin respeto a la cultura del país en donde residen. Esto también lo hemos visto el día de hoy. Mis amigos, gracias por haberme acompañado. Los invito a que puedan compartirme sus impresiones, sus comentarios y sus testimonios adicionales con respecto a lo que les acabo de compartir. Compartan este video para que muchas más personas tengan acceso a este contenido y reaccionen con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido. Hermanos, yo testifico de que estamos viviendo una época de conmoción mundial. Sin embargo, también testifico de que estamos siendo guiados por un profeta vidente y revelador, un atalaya en la torre, que está dispuesto a seguir, a obedecer la voz del Señor sin importar las voces detractoras del mundo. Testifico de que el Salvador vive y que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es el reino de Dios sobre la tierra, y que como santos de los últimos días y discípulos de Jesucristo, levantamos las banderas de la libertad religiosa por el bien de todos los hijos de Dios. Y esto lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por haberme acompañado y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La Hasta obra luego. más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.